Sí, tenemos problemas con el internet tremendamente, pero volvamos a lo de la Biblia. Volvamos a lo de la palabra de Dios. En este caso seguimos batallando. Vamos batallando contra el internet. Que Dios nos ayude. Hoy se puso bastante pesado, pero es por esto mismo, esta misma causa, que el enemigo no quiere que tú entiendas que lo que dice la palabra de Dios, eso es. El arrepentimiento es volverse a Dios, a la palabra de Dios, que está por encima de todas las cosas. Quiero decirte, en el verso 6 del capítulo 3 del Evangelio de Lucas, en el verso 6 dice que la persona arrepentida verá la salvación de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo explicamos la semana pasada. Pero que la doctrina del arrepentimiento es una doctrina continua, que la doctrina del arrepentimiento es una doctrina que se vive día a día. Arrepentirse no es llorar, arrepentirse no es darse golpes de pecho, eso es remordimiento, eso es tristeza, eso es convicciones. Incluso hay gente que llora porque no puede pecar, hay gente que llora porque no puede tener dinero, hay gente que llora porque no le votan al pastor de su iglesia, hay gente que llora porque quiere ver fracasar otros ministerios. Eso no es señal de llorar. Darse golpes de pecho no es señal de arrepentimiento. La señal del arrepentimiento es que yo dejo de hacer lo malo para hacer las cosas buenas, la voluntad de Dios. Es más, yo dejo de hacer lo malo, yo dejo de buscar mis propios deseos y me inclino a la voluntad de Dios. Y quiero decirte algo: tu conducta en la voluntad de Dios muchas veces será criticada por otros, porque como se ha predicado otra clase de evangelio, que los evangélicos no pueden señalar el pecado, que los evangélicos no pueden decir esto es malo, aquello es malo, cuando la Biblia le ordena al cristiano a tomar su función como columna y baluarte de la verdad, como anunciador de la justicia de Dios. De eso se trata. Eso es lo que está haciendo Juan el Bautista aquí. Llamó a las personas en el verso 7 engendros de víboras. Sí, así los llamó. Decía pues a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, engendros de víboras. ¿Por qué? Porque el mundo está venenoso hoy. Las personas sin la Biblia, y ahí entran muchos cristianos y muchos creyentes, e incluso líderes de la iglesia, que como no leen la Biblia, tienen veneno en su mente y en su corazón. Y esos venenos a veces suenan bonitos, a veces suenan amables, pero están totalmente desviados de la voluntad de Dios. San Pablo se lo dijo a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 11, versículo 3. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Juan señala, dicen mayormente a los religiosos. ¿Por qué? Porque los religiosos habían dejado la palabra de Dios. Y cuando tú dejas la palabra de Dios, ten por seguro que hay veneno en tu vida. Cuando un predicador deja la lectura y el estudio de la palabra de Dios, ten por seguro que habrá veneno en su vida. Cuando un líder de la iglesia, cuando un predicador, cuando alguien dice que no hay que leer tanto la Biblia, que no hay que estudiar tanto la Biblia, porque ya lo que fue, ten por seguro que esa persona tiene veneno. Y Juan les dice, engendros de víbora, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les dio la enseñanza? Hermano, ¿quién te está enseñando? Porque la prioridad para las Escrituras y para nuestro Señor Jesucristo es enseñarle la verdad al pueblo. ¿Cuántas veces hablan de la doctrina del arrepentimiento en tu iglesia? ¿Cuántas veces hablan de la doctrina de la Trinidad, de la salvación, del arrebatamiento de la iglesia?
¿Cuántas veces hablan de la santidad de Dios, la de la Biblia? No esa santidad que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Hay personas que dicen, hay que defender la sana doctrina, pero les preguntas qué es sana doctrina y ellos no saben qué responderte. No, porque la sana doctrina, hermano, ¿qué es sana doctrina? Y no tienen una respuesta porque creen que sana doctrina es la ropa. Y vuelvo y te aclaro, yo soy conservador, pero les preguntas a ellos ¿qué es sana doctrina? Y ellos dicen que es la ropa y están extraviados lamentablemente de las doctrinas fundamentales de la Biblia. Por eso terminan después siendo Jesús solos y testigos de Jehová y muchas veces hasta mormones, porque como no tienen la solidez de las escrituras, porque se vuelven gritos y escándalos y brincos, pero nunca sale el pueblo edificado con la enseñanza de la palabra de Dios. Usted sabe que es así, mi hermano. Usted sabe que la gente dice, cayó la gloria de Dios en la iglesia. ¿Y sobre qué predicaron? No, el predicador suspendió el mensaje, mi hermano. ¿Quién es el interesado de que no se predique la palabra de Dios? ¿Satanás? Ese es el interesado de que la palabra de Dios no se exprese. Porque la palabra de Dios transforma. Mire, Juan los llama engendros de víboras. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Y usted, de la ira venidera, y usted ve que ellos más adelante reaccionan y dicen, ¿qué haremos cuando tú predicas la palabra de parte de Dios con el mensaje de Dios? La gente va a reaccionar sin que tú le digas pase al altar, porque si usted no pasa al altar va a ser demasiado tarde. No, cuando usted tiene el mensaje de Dios, usted no vio la predicación de Pedro en el capítulo 2. Y una vez dijeron los judíos, ¿qué haremos, varones? Varones, ¿qué haremos? Usted no vio cuando Pablo estaba cantando allá en la cárcel de más adentro junto con Silas y hubo ese terremoto y casi se suicida el carcelero. Pablo lo llama y le dice, no te quites la vida. ¿Y qué dijo al varones? ¿Qué haré para ser salvo? Las palabras que vienen de parte de Dios traen reacciones. El predicador valiente va a dar el mensaje de Dios. A él no le importan las multitudes. A él no le importan los aplausos. A él no le importa el dinero. El predicador de Dios está pendiente de recibir el mensaje de Dios como Juan. ¿Y qué pasó? Juan no entró a Jerusalén. Juan no iba por las aldeas. Juan el Bautista. Todo el mundo iba a Juan al Jordán a bautizarse, a decir, ¿qué haremos? Mira, porque el mensaje del arrepentimiento y la doctrina del arrepentimiento, cuando tú la das en la iglesia, mi hermano, la gente reacciona. Pero los predicadores y mucha gente dice, pero ¿qué le pasa al pueblo? ¿Pero qué le pasa a la iglesia? Que tengo que estarlos empujando, que tengo que estarles diciendo, que tengo que estarles amenazando, que tengo que cuidado con eso. No le estás dando doctrina. Doctrina son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Doctrina son los mensajes de los apóstoles ahí en la Escritura. Doctrina es la voluntad del Dios Todopoderoso. La Biblia dice, escrito está. ¿Sabe qué me da miedo a mí? Llegar a una iglesia y escuchar a alguien enseñar o predicar, como dijo el pastor, como dice el reverendo fulano, como dice el apóstol tal, como dice fulano de tal, como dice el libro que compré en estos días. Mi hermano, eso es para tener miedo. Eso es para tener miedo. Porque el mensaje del arrepentimiento se trata es que tú dejaste la filosofía humana para decir, escrito está. ¿Cómo empieza el mensaje de Juan el Bautista? Como está escrito en el libro de Isaías el profeta. Así comienza, mi hermano. Y así comienzan todos. Usted, hoy estaba hablando con alguien sobre Esteban. Y Esteban, que para mí el mejor mensaje del libro de los Hechos es el de Esteban. Se da una cátedra de las Escrituras. Tanto que nadie podía con él. Y cuando le veía en el rostro de un ángel. Ah, mi hermano, tenemos problemas con el internet hoy. Que el Señor reprenda al diablo.
Pero quiero decirte, mi hermano, que Dios tiene planes contigo, pero necesitas vivir esa vida de arrepentimiento, no de remordimiento. Olvídate del pasado, porque Dios perdonó tus pecados. Vive bajo la gracia y la palabra de Dios. Engendros de víboras, engendros de víboras, engendros de víboras, le dijo Juan. ¿Quién los enseñó a huir de la ira inminente? Verso 8. El mensaje del arrepentimiento nos lo explica el verso 8. Producid pues frutos que correspondan a un sincero arrepentimiento. ¿Qué exige la doctrina del arrepentimiento? Que tenemos que producir frutos. ¿Y cómo se producen esos frutos? ¿Por nuestro propio esfuerzo? No, hermano, no podemos. ¿Por nuestra propia capacidad? No, hermano, no podemos. Nosotros no podemos hacer nada para producir. Nosotros contamos con la palabra de Dios que produce. Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. No así a los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. La palabra de Dios produce fruto solamente con leer. Es una promesa de la Biblia. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y serás alguien inteligente. Así es que termina originalmente ese versículo de Josué 1:8. Serás alguien inteligente. El camino del arrepentimiento es para producir frutos. ¿Cuáles frutos? Los de la palabra de Dios. ¿Cuáles son? Es que la misma Biblia lo dice. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Valga la redundancia. Los que cuando el Espíritu de Dios está en tu vida, Él te hace producir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley, es decir, no hay condenación, no hay castigo. ¿Y cómo produces el fruto del Espíritu? Jesús lo dice. Juan 6:63. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dios manda a que produzcas frutos con su poder, con su gracia. Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y dice más San Pablo: el poder de Dios que resucitó de los muertos a Jesús es el mismo poder que opera en ustedes para salvación. Romanos capítulo 8, Efesios capítulo 1, capítulo 2, Colosenses capítulo 3. Mi hermano, por eso es que Dios es exigente. Por eso usted tiene, mire, yo voy a tomar el llamado que Dios me dio. Pastor, predicador, profeta, como te dé la gana decir que eres o que Dios te llamó. Tú tienes que enseñar esto. Tú tienes que enseñar lo que dice la Biblia. Aquí estamos repitiendo qué dice la Biblia. Producid fruto de arrepentimiento. Lucas capítulo 3, verso 8. Producid frutos de arrepentimiento que sean sinceros, y no comencéis a decir entre vosotros mismos: tenemos por padre Abraham, porque os digo que de estas piedras puede Dios suscitar hijos a Abraham. ¿Sabe qué dice una persona no arrepentida, bautizada, mojada, pero sin conocer lo que es la doctrina del arrepentimiento? ¿Sabe lo que dice? Ahí está el verso 8. Usted puede escribir y decir: Juancho, estás equivocado. Predicador, estás equivocado. Negro, estás equivocado. Pero el verso 8 dice: no digas, le dice a ellos, no digas que eres hijo de Abraham
porque Dios puede sacar hijos de Abraham de estas piedras. No está señalando a gente humana, está señalando a piedras de verdad. Sí, porque la gente quiere decir, no, que él no quiso decir que eran piedras, que no hizo al hombre del polvo de la tierra. Y eso es lo que le está diciendo Juan a ellos. Esas piedras que ven ahí, que ustedes creen que no tienen vida, esas piedras, si Dios quiere, hace hijos de Abraham de esas piedras. Sí, sí. Porque la gente quiere torcer la escritura. No, que Juan les quiso decir que eran los gentiles. No. Dios habla literal. ¿Por qué? Porque si tú comienzas a torcer la escritura, entonces se presta para cualquier interpretación. Y la escritura no es de interpretación privada. Mucho lo siento por los que hablan así. Entonces, ¿qué pasa? Juan les está diciendo, no se crean que porque ustedes genéticamente son descendientes de Abraham, se van a salvar y se merecen la salvación. Y hay personas que son peores que esos fariseos y esos judíos que estaban ahí. Y esos prosélitos. Hay gente que dice, yo me voy a salvar porque soy del concilio tal. Yo me voy a salvar porque soy de la organización tal. Y hay gente, por eso es que yo digo, de parte de Dios, porque Dios es el que da testimonio. Hay gente que está confiada en letras. ¡Ja! Por ahí hay templos que dicen, somos del nombre. No sé. Somos de la obra tal. Somos del concilio tal. Somos de la iglesia tal. Y creen que eso los hace dignos del evangelio. Y creen que eso los salva. Yo escucho a fulano de tal. O sea, como haciendo una distinción de qué. No digas en tu corazón, no, yo me congrego en la obra tal. Y esos somos los únicos que nos vamos para el cielo. No. Tienes que producir los frutos que Dios dice en su palabra, y eso lo consigues con la fe en Cristo Jesús, no con tu propio esfuerzo. No, que yo tengo que poner de mi parte, porque si no pongo de mi parte, Dios no necesita tu ayuda. ¿Quién transforma a los drogadictos? ¿Quién le libera la mente a esos hombres que se creen mujeres? ¿Quién le ha libertado la mente a esas mujeres que se creen hombres? Solamente el Cristo de la gloria, con el poder de su Espíritu Santo. ¿Quién ha libertado al drogadicto, al adicto a las drogas, que nadie daba un centavo por ellos, al alcohólico y al borracho? Jesucristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese es el camino del arrepentimiento. Ese es el camino del arrepentimiento. Y Juan se los dice, no digan que son descendientes de Abraham. Y yo te digo a ti, no digas que eres de la organización tal. No digas que eres del ministerio tal. No digas, esos son nada más nombres y títulos que no trascienden ni son importantes en el cielo. Jesús lo dijo. ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? Y mis hermanos. Los que hacen la voluntad de mi Padre, el de los cielos. Así dice Jesucristo. Quien niegue eso se va a ir al infierno, es que se va a ir. Al infierno. Quien niegue eso. Estás confiando en palabras de mentira. Estoy asombrado como el pueblo venezolano, en este pueblo, en todas las ciudades, por la televisión, confía en palabras de mentira. Dios quiere que produzcas frutos dignos de arrepentimiento, Venezuela. Sus líderes, sus dominadores, los que se creen dueños del país, los que se creen representantes de Dios en este país. Fruto es lo que quiero, dice el Señor. Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Verso 9. Verso 9 del capítulo 3. Ojalá estemos conectados porque estamos sudando y Dios nos está dando esta palabra. Verso 9 del capítulo 3. Y ya también el hacha está puesta junto a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no produce buen fruto se cortará y se echa en el fuego. Viene el juicio de Dios. Viene el juicio de Dios. Arrepentirse no es leer un papel
y comportarse como si ni siquiera fuesen bachilleres. Y te pedimos perdón, y te pedimos esto, y te pedimos lo otro, y bienvenido a mi país. Frutos dignos de arrepentimiento, porque el hacha está puesta en el árbol. Y todo árbol que no dé fruto, es más, dice así, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. Yo lo voy a dejar hasta ahí, porque que el Señor reprenda al diablo. El internet nos ha echado broma hoy, pero sabemos que el enemigo no quiere que tú sepas la verdad de Dios, pero insistiremos. Veremos a ver qué pasa en la grabación, pero insistiremos. ¿Y sabes qué? Vuélvete a Dios, porque Jesús, el de la Biblia, es exigente. Ay, no, yo le pedí perdón y... No, exige frutos. El Cristo de la Biblia, el Dios de la Biblia, el Padre Celestial, el de la Biblia, exige frutos. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder de que nosotros produzcamos esos frutos. Y viene el juicio de Dios sobre este país y sobre los pueblos del mundo. Y el que no esté dando buen fruto será cortado y echado en el fuego. Esa es la doctrina del arrepentimiento. Continuaremos después. Dios te bendiga mucho. Dios te guarde. Nos sentimos preocupados. Ora por nosotros, que las condiciones para traer estos estudios sean mejores. Necesitamos tu oración, tu fe y tu oración delante de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuídate mucho, hermano. No.